En 2004, un hombre de mediana edad no identificado fue encontrado junto a un contenedor de basura de Burger King en Richmond Hill. Este hombre estaba desnudo, quemado por el sol e inconsciente. Pero lo más misterioso es que no tenía nombre, ni pasado, ni memoria, ni constancia de su existencia. Lo que están a punto de escuchar podría parecer la trama de una película de Christopher Nolan, pero es la historia real, más extraña que la ficción, del primer don nadie vivo de Estados Unidos, Benjamin Kyle. El 31 de agosto de 2004 era una mañana cálida de verano en Richmond Hill. Sanyo A. Ware, empleada de Burger King, se dirigía al contenedor a tirar la basura cuando se encontró con un hombre desnudo, inconsciente en el suelo. Aunque aún no había amanecido, el hombre sudaba e incluso parecía quemado por el sol. Por todo su cuerpo, hormigas rojas le recorrieron el cuerpo, dejándole marcas de picaduras. Incluso un sarpullido rojo intenso le recorría la piel. Auer definitivamente no cobra lo suficiente por esto, así que grita y corre al restaurante, donde llama a la policía. Cuando llegan, encuentran al hombre despierto, aunque parece muy confundido. Al no ser nada grave, uno de los oficiales resume el caso en su informe como un vagabundo que fue encontrado durmiendo. Poco después llega una ambulancia que traslada al hombre no identificado al Hospital Saint Joseph de Savannah. Como no tiene nombre y el hospital ya tiene un desconocido, bautizan a su nuevo paciente como Burger King Doe. Ya en el hospital, los médicos proceden a realizarle un examen físico. Y por lo que parece, BK Doe está bastante sano, salvo por el sarpullido rojo y las cataratas que casi lo han dejado ciego. Incluso sus constantes vitales son excelentes. Su sangre está limpia y los resultados de sus análisis, según el médico, están sorprendentemente dentro de los límites normales. Sin embargo, externamente, BK Doe tiene un aspecto bastante descuidado. Tiene una barba larga y sucia y sus uñas también están cubiertas de tierra. En la parte posterior del cráneo tiene 3 pequeñas depresiones. También tiene algunas cicatrices en el cuello y el brazo izquierdo. Pero estas señales físicas parecen provenir de traumas previos, lo que significa que BK Doe no fue agredido recientemente. Esto también hace que su historia sea un tanto extraña. A medida que los médicos siguen interactuando con BK Doe, comienzan a darse cuenta de que algo anda muy mal psicológicamente. Por ejemplo, Doe no come, ni habla, ni abre los ojos. Y si alguien intenta tocarle el pecho, sacude las manos y las piernas violentamente. De hecho, pasa varios días en el hospital antes de que BK Doe finalmente acepte comer trozos de hielo y decir algunas palabras. Cuando lo hace, les dice a las enfermeras que la gente lo llama BK y que vivió en el bosque durante 17 años. Unos días después, Doe sufre un episodio psicótico, por lo que lo trasladan a Memorial Health, un hospital público al otro lado de la ciudad. Durante su estancia allí, ingresa en el pabellón psiquiátrico, donde los médicos intentan de nuevo averiguar más sobre él. Pero BK Doe no parece recordar mucho de quién es. No recuerda su nombre, no recuerda de dónde viene, no recuerda cómo llegó a Georgia, no recuerda a su familia. Tiene algunas sospechas sobre su origen, pero en realidad solo especula. No lo sabe con certeza. Dice que probablemente es de Indianápolis y probablemente tiene 3 hermanos, aunque no tiene ni idea de cómo se llaman ni de cómo son. Hablando de eso, BK Doe tampoco parece recordar muchas imágenes, y las pocas que recuerda son bastante vagas. Recuerda un viejo cine, un largo camino que atravesaba un maizal y algunas calles de un lugar que cree que es Denver. Pero aparte de estas pocas imágenes borrosas, BK Doe no recuerda nada más. Hay algo que BK Doe sabe con certeza. Nació exactamente 10 años antes que la mayor estrella del pop de todos los tiempos, Michael Jackson. Esto sitúa el cumpleaños de Doe el 29 de agosto de 1948. Con el paso del tiempo, BK Doe parece estar mejorando psicológicamente. Empieza a hablar un poco más. Y aunque no recupera la memoria del todo, es evidente que se encuentra bien. Así que lo trasladan del pabellón psiquiátrico al Centro de Atención Primaria J.C. Lewis, que atiende a personas sin hogar. Es allí donde BK Doe recuerda su verdadero nombre por primera vez.
o al menos el que cree que es su verdadero nombre. Benjamin, con 2 A. Benjamin no recuerda su apellido, así que mientras tanto elige el nombre Kyle, Benjamin Kyle. Aunque Kyle es prácticamente una persona sin hogar, su nueva vida en el refugio no resulta tan mala. Es muy servicial con las tareas domésticas, así que rápidamente se convierte en el favorito de todos. También demuestra ser un lector voraz, devorando la pequeña biblioteca del refugio a una velocidad asombrosa. En fin, 2 años después, Kyle hace una nueva amiga, y aunque aún no lo sabe, esta amiga jugará un papel crucial en su camino hacia el redescubrimiento de su identidad perdida. La nueva amiga de Kyle es Catherine Slater, una enfermera de mediana edad y aspecto de abuela. Cuando Slater conoce a Kyle, se siente atraída por él. Luego escucha su historia y queda profundamente conmovida. Así que decide en ese mismo instante ayudar a Kyle a descubrir quién es y a reunirse con su familia, cueste lo que cueste. En retrospectiva, Slater diría que se había propuesto descubrir la verdadera identidad de Kyle, creyendo que le llevaría como máximo 6 meses. Sin embargo, en realidad, Slater, junto con toda una comunidad de detectives de policía, agentes del FBI, periodistas de investigación, genealogistas y detectives aficionados, acabaría dedicando casi una década a resolver el caso. Lo que hace particularmente misterioso el caso de Kyle es que fue exhibido repetidamente en Internet y televisión. Millones de personas lo vieron y todo Estados Unidos habló de él. Y, sin embargo, ni una sola persona se atrevió a decir que lo conocía. Y hay que reconocer lo extraño que es todo esto, porque vivimos en una era de documentación y vigilancia altamente sofisticadas. Tenemos muchísimas maneras de vigilar a los demás y de que otros nos vigilen a nosotros. Seguridad social, redes sociales, Big Data, antecedentes penales, puntajes de crédito, drones, escuchas telefónicas, teléfonos con cámara. Los humanos, en esencia, crearon una sociedad donde personas como Benjamin Kyle nunca deberían existir. Y sin embargo, ahí estaba. Un don nadie en la vida real, sin nombre legal ni constancia de su existencia. ¿Cómo sucedió esto exactamente? Cuando Catherine Slater comienza su búsqueda de la identidad de Benjamin Kyle, asume que alguien también lo busca. Así que da con los formularios de personas desaparecidas en Internet y publica fotos de Kyle en foros. Pero no sale nada de esto. Nadie reconoce a Kyle. Con esa puerta cerrada, Slater contacta con la policía. Considerando el estado en el que fue encontrado Kyle, Slater asumió que Benjamin probablemente había sido agredido por alguien que también le había robado la ropa. Pero cuando habla con la policía de Richmond Hills, le informan que Kyle no fue agredido y por lo tanto nunca se abrió una causa penal. Sin otra opción, Slater lleva el caso al FBI. Desafortunadamente, el FBI no parece muy dispuesto a aceptarlo. Desconocer quién eres puede ser trágico, pero definitivamente no es un delito. Así que dicen que no pueden investigar. Sin embargo, intentan comparar las huellas dactilares de Kyle con la base de datos nacional del FBI. Probablemente no lo sepas, pero la base de datos de huellas dactilares del FBI es la más grande del mundo. Contiene más de 100 millones de conjuntos de huellas, pero al comparar las huellas de Kyle, no hay coincidencias. El FBI también publica las fotos de Kyle en su página de personas desaparecidas, lo que convierte a Kyle en el primer estadounidense en ser clasificado como desaparecido, a pesar de que se conocía su paradero. Pero esto tampoco produce nuevas pistas. Ampliando el radio de búsqueda, el FBI envía copias de las huellas de Kyle a las fuerzas del orden de Canadá y a la Interpol. Nada. El FBI incluso consulta con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para ver si Kyle estaba en secreto, pero una vez más no encuentra nada. Al menos ahora sabemos que Kyle no era un criminal. ¿O simplemente era demasiado astuto para ser atrapado? En fin, en cierto momento los investigadores empiezan a pensar, ¿y si Kyle figura en la base de datos del FBI, pero con otro nombre? Deciden investigar a todas las personas desaparecidas con características físicas similares a las de Kyle, desde los años 70. 350 casos después, la identidad de Kyle sigue sin confirmarse. Para 2007, Slater está realmente frustrada. Cada nueva pista que ha seguido la ha llevado a un callejón sin salida, así que decide que es hora de contactar con los medios. Quizás si más gente viera las fotos de Kyle, alguien por fin lo identificaría. Como era de esperar, en cuanto los grandes medios se enteraron de la increíble historia de Kyle, la noticia se desató. De repente, Kyle empieza a recibir múltiples llamadas para entrevistas, mientras un medio tras otro
publica historias del verdadero don nadie. El hombre de ninguna parte, el desconocido vivo. La amplia cobertura mediática desencadena una avalancha de pistas de todo el país, dando la impresión de que el plan de Slater funcionaba. Desafortunadamente, mientras seguía estas pistas, una tras otra, todas la llevaron a un callejón sin salida. Entonces, un día, el doctor, Phil llama. Quiere que Kyle y Slater aparezcan en su programa. Obviamente, este será un momento crucial en la búsqueda de la verdadera identidad de Kyle, ya que el doctor, Phil tiene una audiencia asombrosa. Así que, sin dudarlo, Slater y Kyle se suben a un avión y vuelan a Los Ángeles para grabar el programa. Cuando el episodio finalmente se emite el 16 de octubre de 2008, lo ven más de 4 millones de personas y casi la misma cantidad ve las repeticiones. El Dr. Phil también establece una línea directa para que la gente llame si reconoce a Kyle. Pero una vez más, todas las pistas que llegan son vagas o completamente inútiles. Y en ese momento le expliqué a Ben que hoy no hay sorpresas. No vamos a, ya sabes, saltar y exhibir a tu esposa y tus 5 hijos ni nada por el estilo, porque no creo que sea lo correcto contigo. Lo que queremos es saber todo lo que podamos sobre ti. Poco a poco, el sueño de Kyle de descubrir su verdadera identidad parece convertirse en una pesadilla. Es decir, una cosa es estar desaparecido, pero otra muy distinta es darse cuenta de que nadie te extraña. Cuando los medios de comunicación supieron la historia, se decidieron a resolver el misterio. Entonces intervino el médico. Y finalmente, el FBI se puso manos a la obra. Me han tomado las huellas dactilares electrónicamente y con el método ODINC varias veces, y no las encuentran en ninguna base de datos. Pero hasta la fecha, simplemente no hemos podido identificarlas. A efectos prácticos, no existo. Benjamin se convirtió en el primer estadounidense en ser declarado desaparecido a pesar de que se conoce su paradero. Y el FBI lo dejó ahí. Todos con los que hablamos allí juraron una y otra vez que resolverían el caso. No lo hicieron. Sin un final feliz, los medios se dieron por vencidos. Todos los medios nacionales quieren la gran noticia cuando me presentan a mis familiares y todo eso. Pero no lo hacen. Hasta que eso suceda, no les interesa hacer un artículo sobre la búsqueda. De hecho, pensándolo bien, es bastante patético que nadie busque a alguien que desapareció. O sea, ¿es que no hay nadie? Bueno, unos meses después del episodio del Dr. Phil, en febrero de 2009, Catherine Slater recibió una llamada de una mujer llamada Colin Fitzpatrick. Fitzpatrick se presentó como detective genealógica y explicó que podía usar bases de datos de ADN y registros públicos para ayudar a explorar la historia familiar. Sé que detective genealógica puede sonar un poco raro, pero resulta que Fitzpatrick es realmente excelente en su trabajo. En su haber se encuentran la identificación exitosa de los restos de un niño que murió en el Titanic, así como la de alguien cuyo brazo se conservó en la nieve de Alaska tras ahogarse en un accidente aéreo en 1948. Así que Fitzpatrick sabe mucho de lo que hace, y tal vez podría ayudar a Kyle antes de que su situación empeore. Ya está en una situación bastante difícil. Aunque se mudó con Slater después de salir del refugio, Kyle no tiene número de seguro social, y como probablemente ya lo tenía, la administración del Seguro Social dice que no pueden emitirle uno nuevo. Esto significa que Kyle no puede conseguir trabajo, ni acceder a cupones de alimentos, ni a ningún otro beneficio gubernamental. La única manera de ganar dinero para sobrevivir ahora es cortando césped para los vecinos de Slater por una mísera suma de unos $100 al mes. Sin embargo, es interesante. A medida que la situación de Kyle empeora, parece estar recuperando algunos recuerdos más. Solo pequeños fragmentos. Por ejemplo, recuerda haber asistido a la Feria Estatal de Indiana de niño y haber comprado sándwiches de queso por 25 centavos. También recuerda que llegó a Boulder, Colorado, justo antes de la inundación de Big Thompson, y que le encantaba comer comida mexicana en un tal Mama Elena's en Denver, aunque odiaba el servicio en un restaurante llamado Azar's. Además, Kyle recordaba que solía leer una revista llamada Restaurants and Institutions en la biblioteca de la Universidad de Colorado, y que vio la película Car Wash en un cine de Denver. Ahora bien, considerando que Car Wash se estrenó en 1976 y que la inundación de Big Thompson también ocurrió en 1976,
Eso situaría a Kyle en Colorado desde mediados de los 70, probablemente hasta mediados de los 80. Desafortunadamente, esos fueron todos los recuerdos adicionales que Kyle pudo recordar. Su memoria después de eso estaba completamente limpia. Mientras tanto, Fitzpatrick vuela a Georgia desde California para hablar con Kyle, quien lo encuentra amable y elocuente. Tras hablar con él, nuestra detective genealogista comienza su búsqueda publicando artículos sobre Kyle en periódicos locales de Indianápolis, Denver y Boulder. También contacta con las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados, DMV, de Georgia, Colorado e Indiana, para ver si pueden comparar la foto de Kyle con alguna licencia de conducir. Como Kyle insiste en que nació el 29 de agosto de 1948, Fitzpatrick también revisa datos de esa época, anuncios de nacimiento, actas de nacimiento, registros eclesiásticos e incluso registros del servicio militar. Luego envía folletos a restaurantes y albergues para personas sin hogar en Indiana. Pero, como probablemente ya se pueden imaginar, ninguno de estos esfuerzos lleva a ninguna parte. Ni siquiera la sesión de Kyle con el hipnotizador que se ha utilizado para recuperar recuerdos de abducidos por extraterrestres, como los niños en África que vieron extraterrestres. Pero con Kyle no sirvió de mucho. Así que Fitzpatrick decide revisar el cuerpo de Kyle para ver si había algo que se les hubiera pasado por alto antes que pudiera acercarlos a una solución. Kyle no llevaba anillo de bodas y no parecía que lo hubiera tenido. Tampoco tenía piercings, tatuajes ni marcas de nacimiento. Sin embargo, tenía bastantes cicatrices. Una en la clavícula que parecía ser de una cirugía y dos cicatrices en forma de arco en el codo izquierdo, que Kyle sospecha que se hizo a los 20 años tras caerse de un muelle de carga en Indiana. Aunque Kyle no lo recuerde bien, el traumatismo le rompió el hueso, de modo que tuvieron que asegurarlo con 2 tornillos. Esto podría haber sido muy útil para la investigación de Fitzpatrick, pero el tornillo es muy común y por lo tanto, imposible de rastrear. Al no encontrar nada útil en el cuerpo de Kyle, Fitzpatrick comienza a indagar más a fondo en su ADN. El intento del FBI de encontrar una coincidencia de ADN podría no haber tenido éxito, pero la genealogista no busca coincidencias de ADN. Busca a los familiares de Kyle. Gracias a servicios de ascendencia como 23andMe, Fitzpatrick solo tiene que enviar la muestra de ADN de Kyle. Y cuando tenga los resultados, podrá construir el árbol genealógico de Kyle, empezando por los parientes más lejanos y luego reduciendo la lista hasta llegar a los padres de Kyle, lo que resolvería el caso de una vez por todas. Esta vez, el esfuerzo de Fitzpatrick tuvo éxito. La prueba muestra que Kyle podría tener algún vínculo familiar con una familia llamada los Powell. Genial, eso significa que el apellido de Kyle es en realidad Powell, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Lo único que sabemos por ahora es que Kyle y la familia Powell comparten un ancestro común del siglo XX. Aún así, es una pista bastante buena, y todo marcha sobre ruedas a partir de ahora. Fitzpatrick no solo encuentra al antepasado lejano de Kyle, sino que también descubre que parece tener un número significativo de coincidencias genéticas cercanas en Transilvania y Pickens, en el oeste de Carolina. Así que publica anuncios en un periódico de Transilvania, mientras intenta contactar con otros Powell conocidos para obtener sus muestras de ADN. Cientos de horas después, Fitzpatrick está a punto de lograr un gran avance en el caso. Pero entonces, de repente, Kyle la interrumpe por completo, sin dar ninguna explicación. Poco después de que Kyle interrumpiera abruptamente el trabajo de Fitzpatrick en su caso, conoce a otra genealogista, C. Moore. Al igual que Fitzpatrick, Moore conocía las pruebas del cromosoma Y, pero también era experta en análisis de ADN autosómico, que arroja resultados mucho más detallados. Dado que el cromosoma Y se transmite a través de los varones de una familia, en realidad solo puede revelar una parte de las ramas más externas del árbol genealógico. El ADN autosómico, por otro lado, proviene tanto del padre como de la madre, por lo que se pueden ver ramas en todas partes del árbol genealógico, lo que significa que solo se necesitan suficientes ramas para poder realizar ingeniería inversa. Ahora bien, aunque el análisis de ADN autosómico es más detallado que la prueba del cromosoma Y Moore es extremadamente eficiente en su trabajo, el caso de Kyle sigue siendo excepcionalmente difícil para la genealogista. Si bien avanza, toma mucho más tiempo del que Moore podría haber imaginado cuando tomó el caso por primera vez. En cualquier caso, las coincidencias de ADN que Moore encuentra sugieren que la mayoría de los antepasados de Kyle eran europeos del norte y que sus abuelos y bisabuelos paternos probablemente provenían de Sudamérica. Sin embargo, el pariente más cercano de Kyle por ahora parece ser un tal Abraham Lovely Powell que vivió en el siglo XIX. Moore continúa trabajando en el caso de Kyle, haciendo todo lo posible para acercarse a su verdadera identidad.
Pero pasan los años y el mundo se aleja de Kyle. Los medios de comunicación ya no divulgan su historia. Las solicitudes de entrevistas se esfumaron y ahora todas las posibilidades de identificar a Kyle parecían desvanecerse. De repente, un día, Kyle recibió una llamada. Era algo más y traía buenas noticias. Durante años, Moore había intentado reconstruir la información genética de Kyle. Pero un día, una genealogista de Carolina del Sur la contactó. La mujer había oído hablar del trabajo de Moore en Facebook, pero aún más interesante, era una Powell y se dirigía a una reunión familiar. La coincidencia no pudo haber sido más fortuita. A petición de Moore, la mujer Powell tomó muestras de ADN de sus primos en la fiesta de la reunión, y estas muestras ayudaron a Moore a completar el árbol genealógico de Kyle. Docenas de horas después, Moore rastreó el linaje de Kyle hasta uno de los bisnietos de la familia Powell, fallecido en Indiana. Poco después encontró un anuario de 1967 de la escuela secundaria Jefferson de Lafayette. Cuando ve a un adolescente con gafas enormes, una sonrisa de ojos entrecerrados y una mandíbula prominente, sabe de inmediato que es Kyle, o debería decir William Burgess Powell. Resulta que Kyle tenía razón en casi todo lo que recordaba de su pasado. William Burgess Powell nació de Furman y Marjorie Powell el 29 de agosto de 1948, exactamente 10 años antes del nacimiento de Michael Jackson. El padre de Kyle, Furman, falleció en 1969 en un accidente náutico, mientras que su madre falleció tras una batalla contra el cáncer en 1996. Tal como sospechaba, Kyle tenía 3 hermanos, Fairman Jr., Thomas y Robert. Thomas murió de niño, pero Fairman Jr. y Robert aún vivían. Fairman Jr. en la casa familiar de Lafayette y Robert en Florida. Descubrir la identidad de Kyle fue una gran victoria para él, para su familia y para todos los que trabajaron en su caso. Sin embargo, esto no resolvió todos los misterios en torno a Benjamin Kyle. ¿Cómo perdió la memoria, en primer lugar, y dónde estuvo durante las 2 décadas que estuvo desaparecido? El último registro conocido de William Burgess Powell data de 1983. Después de eso, no hay registro de ingresos, ni dirección, ni número de teléfono, ni hipoteca, ni certificado de matrimonio, nada en absoluto. Tiene que haber algo en estas 2 décadas desaparecidas que nos lleve a la historia de la peculiar amnesia de Kyle. Excepto, por supuesto, si se lo estaba inventando todo. Después de todo, no sería la primera persona en hacerlo. Bien. Estamos en diciembre de 2007. Un hombre de mediana edad, John Ronald Darwin, entra en una comisaría de policía en Weston, Londres, diciendo: "Esto es muy peculiar, porque Darwin fue declarado muerto hace varios años. En diciembre de 2003, después de que fuera a navegar en kayak por el Mar del Norte, en marzo de 2002 y nunca regresara. Los rescatistas que habían salido al mar a buscarlo no encontraron nada más que su canoa hecha pedazos, lo que les hizo creer que Darwin probablemente se había ahogado tras un accidente de canoa. Sin embargo, allí estaba. Lo último que recuerdo con claridad antes de todo esto son unas vacaciones en Noruega en el año 2000, dice. Tengo vagos recuerdos de estar en kayak, pero no recuerdo el accidente ni nada de lo que lo precedió. Cuando le preguntaron de qué se trataba el 11 de septiembre, Darwin dijo 20. Y cuando le preguntaron por el 7 de julio, refiriéndose a los atentados de Londres de 2005, Darwin dijo 14. Parecía que Darwin realmente tenía amnesia, hasta que llegaron sus registros médicos y se descubrió que sus síntomas no se parecían en nada a los que experimentan las personas con amnesia. Darwin lo había estado fingiendo todo. Él y su esposa estaban hasta el cuello de deudas, así que tramaron un elaborado plan para fingir su muerte y así conseguir el dinero del seguro. Incluso mintieron a sus hijos, haciéndoles creer que Darwin había muerto mientras cobraban y vivían la vida loca en Panamá. Desafortunadamente para ellos, las leyes de visas panameñas cambiaron y tuvieron que verificar su identidad y obtener una visa de inversionista si querían permanecer en el país. Darwin sabía que su identidad falsa no pasaría ese nivel de escrutinio. Así que decidió regresar al Reino Unido usando su nombre real y una amnesia falsa. Así que, sí, es muy posible que Kyle estuviera fingiendo su amnesia. ¿Pero tenemos pruebas? Bueno, hay algunos aspectos turbios de la historia de Kyle que aún no he mencionado. Y quizás nadie mejor que Catherine Slater,
la mujer que lo acogió y lo albergó durante varios años, esté mejor preparada para responder a la pregunta de si Kyle fingía su amnesia. Ahora bien, probablemente debería empezar diciendo que Kyle no era del todo la persona que aparentaba ser. Claro, lo ves en las fotos y los videos y parece un cachorrito perdido intentando descubrir quién es en este mundo. Pero definitivamente Kyle era mucho más. Para empezar, su salida del refugio está envuelta en cierta controversia. Michael Elliott, el presidente del refugio, afirma que Kyle se fue de forma dramática. Aparentemente, hubo una disputa por el salario y Kyle simplemente colgó su llavero un día y luego se fue del refugio para no volver jamás. Afortunadamente para Kyle, él y Slater ya eran amigos por aquel entonces, así que ella lo invitó a vivir con ella, ya que no tenía a dónde ir. Sin embargo, el acuerdo resultó ser poco ideal para Slater, porque cuanto más conocía a Kyle, menos creía en sus historias. Para empezar, Kyle no parecía muy interesado en recuperar su verdadera identidad. Slater fue quien se encargó de contactar con medios de comunicación, detectives online, detectives, etc. Kyle, por otro lado, apenas movió un dedo para ayudar. Cuando ella le preguntó por qué, Kyle afirmó que ya llevaba mucho tiempo siendo Benjamin Kyle y que, aunque ella descubriera quién era realmente, probablemente siempre se sentiría como Benjamin Kyle. Al principio, esta explicación tenía sentido para Slater, pero con el tiempo, Slater empezó a sentir que algo no encajaba con Kyle. Empezó a intuir que le gustaba ser el amnésico sin pasado ni familia. La única pregunta era, ¿por qué? Quizás había un trauma en su pasado porque sus motivos no parecían económicos. En múltiples ocasiones, Slater había intentado recaudar fondos para comprarle a Kyle un nuevo apartamento, pero Kyle no aceptaba ninguna de las donaciones. Parecía muy reacio a cualquier tipo de caridad, aunque si tan solo pudiera ser un mejor huésped. Quizás haber dejado entrar a Kyle en su casa seguiría siendo uno de los mayores arrepentimientos de Slater en la vida. El hombre demostró ser un pésimo compañero de piso. Acumulaba cosas inútiles, destrozaba partes de su casa y prendió fuego en su patio trasero sin permiso. Todas estas cosas finalmente llevaron a Slater al límite, y ella le pidió que se fuera. Ahora quiero que presten atención a algo en la relación entre Kyle y Slater, porque se vuelve a revelar. Cuando Slater conoció a Kyle, le pareció muy encantador, lo que la hizo preguntarse por qué nadie lo buscaba. Pero luego, al conocerlo mejor, empezó a ver su verdadera cara. Es casi como si Kyle hubiera creado la imagen de un cachorro perdido y herido, esperando a que lo acogieran, le pusieran un nombre y lo cuidaran. Como si hubiera diseñado toda su personalidad de Benjamin Kyle solo para generar compasión. Hola, me llamo Benjamin Kyle. No saben quién soy, y francamente, yo tampoco. Durante los últimos 6 años he estado buscando algo simplemente fuera de mi alcance. Lo siento, pero ¿quién eres? Héctor resultó herido en un terrible accidente. No recuerda quién es. Se llama amnesia. No tengo número de seguro social, pero sigo siendo una persona. Nadie me ha reconocido, pero aún tengo un pasado. Voy a contarte mi historia porque quiero un futuro. No puedo hacerlo solo. Este es mi SOS. Me llamo Benjamin Kyle y esta es mi historia. Y eso te hace preguntarte aún más qué oscuro pasado podría estar escondiendo Kyle. En fin, como ya te dije, no fue solo Slater quien cayó en la aparente falsa identidad de Kyle. Tras dejar Slater's, Kyle se fue a Jacksonville, donde consiguió trabajo lavando platos en Crazy Fish, un pequeño restaurante junto al agua. El dueño, Josh Schrute, acabaría descubriendo que Kyle sabía muchísimo de equipos para restaurantes, desde cómo usar la parrilla hasta cómo calibrar la freidora, pasando por guardar sartenes y limpiar los utensilios. Como de costumbre, Kyle demostró ser un gran trabajador, así que no tardó en convertirse en el mejor empleado de Schrute. Al igual que Slater, Schrute descubrió que, por alguna razón, se sentía atraído por Kyle. De hecho, según Schrute, normalmente es una persona muy desconfiada y paranoica que duerme con una pistola junto a la cama. Pero por razones que no podía explicar, se encontró confiando plenamente en Kyle. Es decir, hasta que dejó de hacerlo. Parece que, en algún momento, Kyle se mudó con su jefe, y como ya habrás predicho, este acuerdo le trajo a Schrute revelaciones interesantes. Principalmente, Schrute observó que Kyle tendía a tener una memoria fotográfica para todo,
excepto para su propia historia. Pregúntale cualquier cosa sobre cualquier tema, y Kyle te daría su opinión. Pero luego, justo después, pregúntale algo sobre sí mismo, y de inmediato se volvía sospechosamente vago. Curioso, ¿verdad? Parece que todos los que llegan a tener una relación cercana con Kyle terminan dudando de sus historias o, como mínimo, sospechando de él. Pero no debería ser al revés. Si Kyle era realmente amnésico, ¿no deberían quienes vivieron con él poder confirmarlo sin lugar a dudas? ¿Por qué es diferente con Kyle? ¿Por qué quienes se acercan a él terminan dudando de él? Slater dudó de él. Schrute dudó de él. Colin Fitzpatrick, la genealogista que intentó ayudarlo a encontrar a su familia, tuvo sus dudas después de que él la interrumpiera abruptamente, justo cuando ella se acercaba a una solución. Lo cual, por cierto, da credibilidad a lo que Slater mencionó sobre su aparente desinterés en ser encontrado. Claro, Moore finalmente descubrió su verdadera identidad, pero recuerden que esto no fue exactamente con la ayuda de Kyle, al menos no en su mayor parte. Además, cuando ella lo llamó para contarle la noticia, él le colgó. Y eso no es todo. Existe un sitio web llamado websleuths.com. Es básicamente un foro de aficionados donde los detectives de Internet se reúnen para trabajar en casos de personas desaparecidas, a menudo dedicando cientos de horas a cada caso e incluso superando a la policía en varias ocasiones. Así que basta con decir que estos tipos saben lo que hacen. En 2007, el caso de Kyle fue uno de los más populares del sitio, hasta que poco a poco, muchos miembros comenzaron a llegar a la misma conclusión. Kyle no decía la verdad, al menos no toda. Los investigadores web contaban con dos pruebas principales que respaldaban sus conclusiones. La primera era que, contrariamente a lo que circulaba, Kyle no fue encontrado inconsciente. Un miembro del foro había hablado con uno de los agentes que acudió el día del hallazgo, y este afirmó que Kyle estaba completamente consciente cuando lo encontraron. También afirmó que Kyle podía hablar, pero que simplemente decidió no hacerlo. En segundo lugar, tanto Kyle como Slater se habían mostrado reacios a compartir el historial médico de Kyle. Su razón en ese momento fue que Memorial, el hospital al que fue trasladado, les pidió dinero que no tenían. Sin embargo, un investigador web, que afirmó tener contacto en Memorial, alegó que el hospital afirmó haber entregado a Kyle su historial médico completo en agosto de 2008, de forma gratuita. Todas estas historias extrañas, tomadas en conjunto y en contexto, definitivamente no presentan a Benjamin Kyle de la mejor manera. Pero ¿y si realmente fuera genuino? Comencemos con este hombre, Harold Kopas, un investigador muy respetado y gestor de casos del FBI. Cuando Kyle y Slater fueron invitados por el Dr. Phil, Kopas también fue invitado a investigar a Kyle y asegurarse de su autenticidad antes de ir al programa. La conclusión de Kopas: creía en Kyle al 90%. Sí, no al 100%. Pero viniendo de un hombre tan respetado como Harold Kopas, y considerando las dudas que lo acechaban, esto es enorme. Según Kopas, todos los aspectos importantes de la historia de Kyle son consistentes. Los paramédicos, los empleados de Burger King y todos los agentes que acudieron el día que encontraron a Kyle dijeron que Kyle estaba inconsciente cuando lo encontraron. Incluso parecía muerto según algunos. Kopas también llevó a Kyle a un psicólogo en Atlanta, el Dr. Jason E. King, y aunque nunca revela las conclusiones de King, sí dice que el informe médico de Kyle Lee dio la confianza de que Kyle decía la verdad. Y es difícil discutir con la ciencia. En cuanto a la gente que le dijo al detective Webb que Kyle fue encontrado consciente, cuando un periodista de investigación lo contactó, negó esta afirmación y confirmó la historia inicial. Es decir, que Kyle fue encontrado inconsciente e incapaz de hablar. Siendo honestos, la mayoría de los informes médicos de los exámenes realizados a Kyle parecían respaldar la afirmación de que Kyle no estaba fingiendo su amnesia. Realmente no podía recordar quién era. En el hospital de Richmond, Kyle sufrió 2 episodios psicóticos por los que recibió tratamiento con antipsicóticos desde octubre de 2004 hasta enero de 2005. No se puede fingir una psicosis, ¿verdad? E incluso si lo hiciera, un psicólogo profesional debería poder detectar su engaño a kilómetros de distancia. Y eso no es todo. El Dr. Jason King sometió a Kyle a 21 pruebas neuropsicológicas diferentes, y todas le llevaron a la conclusión de que Kyle no fingía. Es difícil rebatirlo, porque si un médico somete a alguien a 21 pruebas diferentes y aún así no logra determinar si su paciente finge su enfermedad, debería revocarle la licencia. En fin,
A partir del examen que King realizó a Kyle, cree que padece amnesia disociativa, y según el manual Merck de diagnóstico y terapia, esto ocurre cuando una persona empieza a olvidar información personal importante que normalmente no debería perderse con el olvido ordinario. Ahora bien, existen diferentes tipos de amnesia disociativa, y el caso de Kyle se parece mucho a la fuga. En la fuga, quien la padece olvida quién es, viaja a un nuevo lugar y a veces incluso crea una identidad completamente nueva. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales dice que las fugas son una forma catastrófica de amnesia disociativa, y Kyle no es el único que las ha sufrido. En 1887, un hombre llamado Ansel Bourne partió hacia la casa de su hermana en un tranvía tirado por caballos. Trágicamente, nunca llegó. 2 meses después, un hombre llamado A. J. Brown dormía en su habitación cuando de repente se despertó presa del pánico. Según cuenta la historia, Brown se había mudado a Pensilvania unas 6 semanas antes. Tras establecerse en Norristown, Brown alquiló un pequeño apartamento y una tienda de juguetes y dulces. Todas las semanas, Brown iba a Filadelfia a comprar más artículos para su tienda, y los domingos asistía a la iglesia metodista que estaba muy cerca. Durante 6 semanas, esta había sido la vida de A. J. Brown. Y sin embargo, ese fatídico día, al despertar, nada le resultaba familiar. Nada en absoluto. Ansioso, Brown corre a visitar a su propietario, exigiéndole que le diga dónde estaba y cómo llegó allí. El casero se queda aún más perplejo cuando Brown le explica que su nombre no es A. J. Brown, sino Ansel Bourne. Brown le da entonces información sobre su sobrino, a quien el casero manda llamar por telégrafo. Cuando el sobrino de Brown llega, confirma la historia de Brown. Brown es en realidad Bourne. Más tarde, cuando Bourne intenta recordar cómo llegó a Norristown desde su casa en Rhode Island, se da cuenta de que no tiene recuerdos de esas 6 semanas. Lo único que recuerda es el tranvía que se suponía que lo llevaría a casa de su hermana. Como pueden ver, esto se parece mucho a la experiencia de Kyle, lo que refuerza la conclusión de que Kyle sufrió amnesia disociativa. Cabe señalar, sin embargo, que la mayoría de los casos conocidos de fuga solo duran días o meses, como máximo, lo que hace que el caso de Kyle sea aún más extraño, ya que parece haber estado en estado de fuga durante 2 décadas. Por el momento supongamos que así fuera. Después de todo, la mayoría de los informes médicos también apuntan a esta conclusión. Sin embargo, la pregunta ahora es, ¿qué pudo haberle sucedido a Kyle para desencadenar este estado? Porque según sabemos, la amnesia disociativa suele estar causada por estrés o trauma. De hecho, no es raro que una persona que ha sufrido un trauma grave experimente amnesia. Y esto se debe a que, en una persona con trauma, la amnesia podría ser una forma de cortar el flujo de pensamientos traumáticos y proteger el cerebro de más sufrimiento. La fuga parece ser una forma muy exagerada de este impulso, y aunque no es muy común, se ha observado en personas con infancias muy abusivas. Y resulta que Kyle tuvo una crianza muy traumática. Según su hermano mayor, Foreman Jr., la familia Powell había sido muy caótica. Su madre, Marjorie, era una acumuladora, lo que probablemente explica el instinto de Kyle de acumular. Su padre, Foreman Sr., era alcohólico y maltratador, y parecía señalar a Kyle como objeto de su ira. Foreman Jr. no entró en detalles, pero sí dijo que el abuso era regular y brutal. Quizás era este trauma del que el cerebro de Kyle intentaba protegerse cuando entró en fuga. Es decir, no es descabellado. Fíjense en el nombre adoptado de Kyle, por ejemplo, Benjamin. El nombre tiene raíces hebraicas y significa hijo amado. Esto parece un detalle irrelevante hasta que se comprende que, en la amnesia disociativa, aunque la conciencia no pueda acceder al recuerdo traumático, el comportamiento de una persona podría verse influenciado subconscientemente por dicho recuerdo. Por lo tanto, es muy posible que el trauma de Kyle influyera en la elección de su nombre adoptado, aunque no lo recordara. De la misma manera que acumulaba objetos, aunque no recordaba quién era su madre, ni que ella era una acumuladora. La única pregunta que queda ahora es, ¿qué estuvo haciendo exactamente Benjamin Kyle durante los 20 años que estuvo desaparecido? ¿Acaso adoptó un nombre diferente y vivió una vida distinta, como Ansel Bourne? ¿De ahí viene el nombre Benjamin? Bueno, Kyle, o debería decir Powell, así lo creo. Es la respuesta más lógica, pienso. Desafortunadamente, los recuerdos generados durante una fuga nunca se recuperan, así que nunca sabremos qué estuvieron haciendo Benjamin Kyle o William Burgess Powell
durante los 20 años que estuvo desaparecido. Por cierto, mencioné algo sobre abducciones extraterrestres en el video, y quizás lo pasaste por alto porque crees que los extraterrestres no son reales. Bueno, en 1994, más de 60 niños de un pequeño pueblo de Zimbabue tuvieron un encuentro extraterrestre que les cambió la vida para siempre.